Este episodio fue grabado en un lugar al aire libre y podrás escuchar ruido de fondo. Esperamos y esto no sea ningún inconveniente para ti. Comenzamos. De nuevo, bienvenidos al podcast de Donadora, donde hablamos sobre crowdfunding. El día de hoy tenemos un tema muy ad hoc al mes de junio, mejor conocido como el mes del orgullo LGBT+. Hoy estamos visitando la Casa Arcoíris de Albergue LGBT+, ubicado en Tijuana, y para hablarnos más de sus actividades y funciones se encuentra con nosotros Cristina Franco, directora de Casa Arcoíris, y ellos hicieron la campaña de Demos Posada en Casa Arcoíris Albergue LGBT+. Bienvenida, Cristina, muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros y haber pensado en este albergue para este gran propósito de Donadora. Bienvenida, Cristina. Bueno, ya entrando directamente al podcast, ¿nos pudieras contar un poquito de quién eres ahorita aquí en Albergue? Obviamente la directora, pero acerca de tus funciones, cómo fue que llegaste aquí, qué es lo que estuviste tú que hacer para poder llegar a la casa, cómo fue que comenzaron esos ideales por la comunidad LGBT+, por favor. Primeramente, pues sí, soy la directora de aquí del albergue. Y mi función más que nada es acompañar a todo el equipo, a todo el staff. Es un staff de 10 personas. Todos nuestro staff son jóvenes universitarias. Wow. Tenemos coordinaciones a través de este staff profesionalizadas. Por ejemplo, tenemos la coordinación de salud mental, la coordinación de atención y gestión, que es toda la parte de atención médica y legal, y la coordinación de cultura. Y bueno, el resto del equipo pues son personas encargadas de turnos. También tenemos dos coordinaciones muy fuertes, que son las que acompañan más a la dirección, que es la coordinación de medios y redes y la coordinación de desarrollo institucional, que dentro de todas sus funciones es tener todos los indicadores, cifras e impacto y mediciones de impacto, para también que esto nos ayude a la búsqueda de fondos. Bueno, ¿cómo llegué aquí? Yo no soy de las cofundadoras de aquí del proyecto. Yo ingresé en el año 2020, es decir, en 2019, en agosto de 2019, por invitación de la anterior directora, que sí fue cofundadora, que sí lo es, Nicolasa Córdoba, mejor conocida con mucho cariño como Cire. Ella me invitó para asumir la coordinación en aquel momento de lo que es hoy gestión y atención. Así es como llegué, y también por invitación del consejo. Anteriormente yo tenía una labor más propiamente académica. Yo fui coordinadora en la Universidad Iberoamericana Tijuana de programas relacionados con derechos humanos, género y migración. Siempre mi labor ha sido una combinación entre la participación con la sociedad civil y la combinación con la academia. De hecho, actualmente sigo siendo profesora de la UABC. Súper. En algún tiempo que me queda libre desde ¿De qué eres maestra? Soy maestra en Sociología en Humanidades. Okay. Precisamente doy clases sobre elaboración de proyectos sociales. Súper, qué interesante, súper interesante. Sí, entonces pues la anterior dirección me invitó precisamente para poder iniciar el proceso de institucionalización del albergue. ¿Formalización? Vaya, así lo podrían llamar, o... Digamos que cuando se fundó Casa Arcoíris, se fundó ya como asociación civil, con una estructura. Sin embargo, se necesitaba pasar a institucionalizar, lo que platiqué hace un momento de esa profesionalización del albergue. Okay. No solamente que seamos un albergue que da alojamiento, que bueno, es nuestro principal objetivo, que da alimentación, sino que también sea un albergue que exista una intervención profesional, incluso por eso la coordinación de cultura. La cultura nosotros lo vemos como un derecho humano, okay, que también se tiene que tener acceso. Digamos que era llevar hacia allá y a convertirnos en un albergue sostenible, es decir, sostenible financiera y sostenible en atención integral. A eso me refiero con la institucionalización. Okay.
Ok. A ver, y ahora cuéntame, ¿cómo fue que nace el proyecto de la Casa Arcoíris? Sí, nace con la situación de aquella caravana de miles de personas que llegaron de Centroamérica. No me detendré mucho en eso porque yo creo que es una historia muy conocida por todas las personas que somos sensibles a este tema. En aquel momento era septiembre, noviembre, por ahí 2018, cuando llegaron miles de personas de Centroamérica y que, bueno, en aquel momento hubo una crisis emergente de albergues. Ya lo habíamos tenido con la población haitiana, de ahí surgieron grupos comprometidos, pero mayormente representantes de iglesias, ya sea católicas o iglesias de otro índole de grupo religioso. Por lo tanto, cuando llegó a estas miles de personas, pues sí fueron alojadas en gran parte de esos albergues. En aquel momento también recordemos lo de el Deportivo Juárez, que también miles de personas se alojaron ahí por parte de una iniciativa del gobierno de aquel entonces. Sin embargo, la crisis seguía siendo para los grupos LGBT, ya que con el argumento de no haber condiciones adecuadas o por ser también tipo de religioso, la población LGBT no tenía dónde alojarse. Estaba, digamos, en una crisis enorme en cuanto a que los albergues, pues, sobre todo con las personas transexuales, no lo veían adecuado alojarlos en los otros albergues de tipo heterosexual, por decirlo de una manera. Dentro de esa preocupación surgieron colectivos LGBT tanto de California como de Tijuana que apoyaron en buscar espacios. Uno de los espacios fue lo que hoy en día todavía se nombra como el enclave Caracol, que está en la zona centro, y ahí se alojaron, digamos, abrieron improvisadamente el espacio para que pudiera alojarse gran parte de la población LGBT. Otro espacio era un Airbnb, también con la colaboración para rentarlo de colectivos de California. Los colectivos de Tijuana a lo mejor no propiamente ayudaban monetariamente, pero sí en la gestión. Okay. Y la tercera espacio se le llamó la casita lésbica, que era como, sí, que era como una casa prestada por unas compañeras de los colectivos de lesbianas de la banda Clit, para que allí estuvieran las lesbianas que incluso eran madres, ¿sí? Con los menores. Entonces, de esta iniciativa, ya en febrero 2019 ya nace Casa Arcoíris como una asociación civil a través de estos esfuerzos. Por eso tenemos personas que son las cofundadoras, que también pertenecen algunas de ellas a la mesa directiva actualmente, y la anterior dirección pues también era parte de la cofundación. Así nace Casa Arcoíris en 2019, en febrero. ¿Cuáles son los servicios que ofrecen además del alojamiento? Además del alojamiento, la alimentación, servicios médicos, servicios de psicología, okay, de seguimiento a cuestiones de contención psicológica, terapias, servicios, como mencioné hace un momento en la parte profesionalizante, de acceso al arte, a la cultura, a la recreación y a la educación. Aunque tenemos profesionales dentro del albergue que gestionan todos estos servicios, obviamente no fuera posible si no tenemos esas redes de apoyo externas de distintas instituciones, de distintas asociaciones civiles sobre todo. Muy bien, ahora Cristina, explícame, ¿de qué manera ha impactado el proyecto en la comunidad de Tijuana? Incluso no sé si ha tenido impacto en San Diego o más allá de California, incluso acá en Baja California, Mexicali, en Rosarito, en Tecate. Sí, nosotros tenemos una red muy fuerte en California a través de otros colectivos y otras organizaciones que mantenemos muy fuertemente, por ejemplo, con nuestras residentes, que así es nuestro concepto que manejamos, no manejamos albergados, manejamos residentes como una casa, es decir, yo resido en una casa. Mantenemos un lazo muy fuerte porque queremos que cuando las residentes o los residentes ya
digamos, pasen hacia allá ganando su asilo o en su proceso de asilo, pues también quien allá sean un vínculo muy fuerte de acompañamiento. No puedo ahorita como que nombrar así con precisión, pero sí tenemos varias personas y colectivos de apoyo. Aquí en Baja California creo que somos el único albergue LGBT. Bueno, existe otro albergue que es Jardín de las Mariposas, pero vamos, somos los únicos 2 albergues y a veces no nos da abasto poder atender a tanta gente que llega LGBT, porque somos los únicos que tenemos un lugar seguro y sobre todo un lugar de inclusión para esta comunidad. Oye, me estás contando, a lo que recuerdo que me contaste, de que nacieron bajo la necesidad de cuando llegaron los migrantes creo que de Centroamérica, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es, digo, si tienen el dato duro, cuál es el porcentaje de sus residentes que se quedan aquí en Tijuana a trabajar y decidir que Tijuana sea su ciudad principal en vez de irse a vivir el sueño americano, ¿no? Tenemos un porcentaje muy pequeño, como de 1%, y voy a decirlo por qué. Porque nuestra población LGBT prácticamente ganan el asilo por pertenecer a un grupo social muy vulnerable por orientación, etcétera. Exacto, perdón. Cuando se busca el asilo, en este caso en Estados Unidos, los grupos prioritarios para ellos son los que sufren persecución por ideas religiosas, por pertenecer a un grupo racial, y en este caso por otras ideas políticas, y en este caso por identidad sexual. Uh-huh. Entonces, sí, nuestro porcentaje que se queda aquí es muy bajo, porque pues se sabe que tendrán cumplida su meta al tiempo de cruzar y ir a detención y que se lleve su proceso de asilo, tendrán su meta más segura de cumplir. Súper, qué bueno. La siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la limitante más grande a la que se han enfrentado en el desarrollo de su proyecto? Sí, yo, como todo albergue, la limitante ha sido el financiamiento. Un albergue es costoso. Un albergue como este, estamos hablando de aproximadamente 140,000 pesos al mes. Wow. Sí, okay. Porque no solamente pensamos en el gasto, en la alimentación, en la parte médica, en la atención directa con la residente o los residentes. Creemos y nuestra visión es que necesitamos salarios, porque cuando da salarios se profesionaliza y a corto, mediano y largo plazo la calidad del servicio es mejor, ¿sí? Es digno tanto para el staff como tanto para las residentes. Queremos tener una visión coherente en la justicia laboral. Entonces, los financiamientos regularmente lo que más se limita es salarios, ¿sí? Entonces lo que queremos es la meta de ser sostenibles, por ello la coordinación de desarrollo institucional es la que está, digamos, con toda el mango en la mano, no me acuerdo cómo dice el dicho, de tener todos los datos duros, de tener indicadores, de tener mediciones de impacto, porque eso a las financiadoras es lo que a la larga les importa, ver en qué empleamos nuestros financiamientos, y a la larga son financiadoras que entiendan que también los sueldos es parte de la dignificación de la atención. Entonces, sin embargo, también nuestros donativos en especie son muy importantes, es decir, la donación de alimentos, de insumos de limpieza, nos hace desviar, por decirlo, ese gasto a otras atenciones como son las médicas y sueldos. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Cuántas personas alojan ahorita en junio del 2021 y cuál es su capacidad de alojamiento? Vaya. Ahorita tenemos 31 personas y nuestra capacidad de 33. Vaya, casi al límite. Sí, estamos al límite. Desafortunadamente, cuando sobrepasamos el límite, lamentamos mucho que a veces no los podamos recibir porque es población LGBT.
y cuando tratamos de reubicarles en otro albergue, no hay quien los reciba. Hay otros albergues que su concepto es familiar, otros albergues que sus conceptos son solo de varones, pero no varones gays, y sí te lo dicen así claramente, o sea, ¿para qué lo voy a negar? Y hay otros que su concepto son solo mujeres, pero no mujeres lesbianas, ni transexuales, y así te lo dicen abiertamente. Entonces, sí lamentamos mucho cuando nos pasa esta situación. Sin embargo, creemos que sobrepasar una capacidad no tiene que ver solo con un número de camas, tiene que ver con todos nuestros presupuestos, tiene que ver con todas nuestras capacidades, que no queremos tampoco caer en una situación de caótica, donde se disminuya para todos y todes esa atención personalizada que no queremos dejar de ofrecer. Ok. ¿De dónde viene la mayor parte de las personas que se alojan aquí? Esa es otra característica de Casa Arcoíris. No, obviamente la mayoría se divide entre dos nacionalidades, que son Centroamérica y Jamaica. Uh-huh. Hemos tenido, sin embargo, personas de Cuba, vienen bastantes de Cuba, Venezuela, China, Uganda, Rusia, Turquía, tuvimos alguna Turquía, a ver si se me va, Nicaragua. Okay. ¿Por qué esta característica que a lo mejor otros albergues no lo tienen? Porque no solamente son poblaciones que vienen por una condición de pobreza o de bajos recursos, como a veces se cree que es la migración. Vienen también de países por persecución por homofobia. Okay. Uh-huh. Ejemplo, Jamaica, sabemos que es una colonia inglesa, que tiene un alto nivel turístico. Sin embargo, las personas jamaiquinas LGBT huyen porque en Jamaica hay un estado religioso, de fundamentos muy religiosos, que son perseguidos y perseguidas. Okay. Cuba también tiene una situación donde decimos, bueno, sus derechos sociales están garantizados de alguna manera, sin embargo, incluso Cuba es una sanción, por ejemplo, por poner un ejemplo, se sanciona que, como ellos lo llaman, un hombre que salga vestido de mujer a la calle, ¿sí? Entonces, todo este tipo de condiciones distintas a otros tipos de migraciones, por ser el grupo LGBT, por ello tenemos como una diversidad también de origen, de dónde provienen, ¿sí? Nos enfrentamos a un mundo muchas veces de culturas e idiomas por lo mismo. Centroamérica, su origen principal de migración es la persecución de la mara y de la trata. Sí, uh-huh. Okay. Pues qué difícil tema, ¿no? Uh-huh. Qué difícil tema. Bueno, siguiente pregunta. Cuando alojan a un residente, ¿cómo es el proceso para que esta persona se pueda alojar aquí con ustedes? Nosotros sí tenemos un protocolo muy definido. ¿Cómo se enteran de Casa Arcoíris? Se enteran a través de la voz. Uh-huh. Entre la misma comunidad se pasa la voz y también pues a través de nuestras redes sociales. Y a otros organizaciones hermanas LGBT que también pues hablan de nosotros, de nosotras. Es un protocolo sí muy definido en relación a que sí se tiene que hacer una entrevista previa para poder ingresar aquí. ¿Cuál es el primer filtro? Obviamente que sea comunidad LGBT. Porque muchas veces te contactan, ven Casa Arcoíris como un albergue migrante, y bueno, pero no son comunidad LGBT. Ese es el primer filtro. El segundo filtro, pues es que sean personas migrantes y no personas que, digamos, ya tienen más tiempo en Tijuana y que ya se mueven en Tijuana y que tienen sus redes. Nosotros, nuestro principal objetivo de LGBT migrante son aquellas personas que apenas llegan a Tijuana para pedir su asilo en Estados Unidos o quedarse en México, pero que aún no pueden moverse por sí mismos porque no tienen esas redes. Es decir, no recibimos a un migrante LGBT, vamos a suponer de cualquier otra nacionalidad, que a lo mejor ya tiene viviendo un año en Tijuana. Uh-huh. Ese no sería nuestro objetivo. Okay. Sería para eso se hace la entrevista previa. Y bueno, una vez pasando ese filtro, si tenemos espacio, pues se le avisa a esta persona que ha sido aceptada y así.
Así es como se maneja. ¿Cuánto es el tiempo en el que un residente puede estar aquí con ustedes? Eso ha cambiado mucho con la pandemia. Okay. Uh-huh. Anteriormente era el tiempo que se daba lo de su número. Sí, no sé si tenga que ahondar en lo del número. No sé a qué te refieres con números. Ok, muy bien. Sí, voy a dar un contexto. Cuando fue lo de la caravana y toda esta situación de miles de personas que llegaron, entre la misma población migrante se organizaron para poder entrar a detención. En aquel momento había esa tregua del gobierno trumpista con un convenio con México de decir, bueno, ok, para que se organicen se van a anotar en una lista, que así se le llamaba la lista del número. Entonces, si a mí me tocaba el 3000, yo tenía que esperar a que llegara el número 3000 para pasar a detención y allí tener mi proceso de asilo, que podía durar meses. Esa lista del número iba cambiando, iba avanzando todos los días. A veces 1, a veces 2, a veces 20, a veces 10. Aquí teníamos todo el control, porque había incluso como una suerte de página que iban actualizando estos colectivos de cuántos números iban pasando al día. Entonces aquí teníamos nuestros residentes, tenían su cartel donde se veía su número, íbamos diciendo, bueno, mira, ya te toca, dentro de 10 números ya entras tú. Supongamos que a lo mejor te toca mañana o en una semana. Okay. Y esto duraba aproximadamente entre 3 y 4 meses. 3 y 4 meses. Uh-huh. ¿En ese tiempo? Sí. En ese tiempo. En ese tiempo era lo que nosotros permitíamos estar en el albergue, hasta que llegara el famoso número de la lista, que le tocara. Sin embargo, con la pandemia pues se dio otra situación. Claro. Se cerró la frontera y aquellas personas que incluso ya les faltaba una semana, se atoró su proceso y tuvimos población de un año wow. y meses. ¿Por qué decidimos dejar la temporalidad? Precisamente por ser una población muy vulnerable y porque somos comunidad y no nos podíamos abandonar, ¿verdad? Sí. Entonces, esa generación pasó algo muy curioso, que es un dato muy interesante que solo nos pasó a la comunidad LGBT. Esa comunidad que duró un año, más de un año, este marzo, cuando llega Biden, lo que empezaron a hacer y se corrieron la voz es empezar a cruzar por la línea, por donde están los carros. Okay. Uh-huh. Y se iban en bola en un Didi o en un Uber, ya casi cuando iba a llegar el carro a la caseta de la migración, okay. Se bajaban, corrían y una vez que pasaban una línea amarilla, ya se entregaban a las autoridades. Wow. Uh-huh. Wow. Entonces se los estuvieron llevando a detención y el acuerdo 42, que significaba que nadie podía ir a detención por la pandemia, de repente ya no existió con la población LGBT. ¿Sí? Okay. Entonces se los llevaban a detención y salían al día siguiente o 2 días para que vivan su proceso de asilo en libertad. Entonces, en marzo, en 2 semanas, de tener 35 personas, llegamos a tener 0. Wow. Así. Okay. Así. Todo el estado estaba triste, llorando, porque pues en un año y medio tomaste cariño, claro. En un año 3 meses. Entonces, nos pasó ese fenómeno, pero ese fenómeno también se dio que estuvieron llegando, pero duraban 1 día, 2 días. Estuvieron llegando, se iban, llegaban, se brincaban. Viviendo el mismo proceso. Sí. Okay. Ajá. Sí, pues se pasan la voz. Entonces, pero digo, qué bueno, ¿no? Están logrando lo que buscan y... Sí, incluso personas de Juárez, personas de Monterrey empezaron a venirse, porque creo que esto estaba sucediendo solo en la garita de Tijuana. Uh-huh. Eso es algo que los analistas no lo saben, es algo que es muy local, creo que es de las pocas veces en una entrevista pública que se menciona, sí. Porque así sucedió, o sea, fue un fenómeno que no nos esperábamos. Estábamos a punto de echar en marcha un programa de inserción social, ajá. Porque veíamos que no iba para cuándo, ya no podíamos tener aquí gente viviendo eternamente, y de repente nos pasa esto. Ahorita lo que sucedió es que se volvió a llenar la casa y al parecer otra vez se bloquea esa posibilidad. Ahorita lo que se está trabajando más y lo que aspiran es a lo que se le llama el parole humanitario. ¿Me repites, por favor, el qué? El parole humanitario. Parole humanitario. Ajá. Los abogados que trabajan en red con nosotros, lo que hacen es
hacerles ese trámite. El parole humanitario es que tú te vas por una condición especial, pero te dan una temporalidad en Estados Unidos como de 1 año, con posibilidades de renovar, pero en ese año puedes trabajar, estudiar, como cualquier ciudadano, y entras, bueno, con tu maleta por la línea y no vas a detención, te vas directo a tu destino. ¿Sí? Entonces, ahorita, digamos que por donde se ve el camino para nuestra población es el parole. ¿Sí? Ok, ok. Pues qué interesante, la verdad. A ver, siguiente pregunta y puede que cause un poquito de conflicto. ¿Reciben algún tipo de apoyo de parte del gobierno? No. ¿Han recibido algún tipo de apoyo de parte del gobierno? Hemos recibido donativo en especie, pero solo por los institutos de las mujeres. Ok, muy bien. Ok, siguiente pregunta. Ya me has explicado cómo es que cómo han vivido la pandemia, cómo fue que la estuvieron viviendo, cómo fue el antes de la pandemia. Aparte de esto que me estás comentando, ¿se les presentó alguna dificultad de la que me quieras hablar? ¿De alguna otra dificultad? En primer lugar, el proceso de la pandemia fue muy difícil, fue muy duro. Sí quiero mencionar primero la parte buena, que fue el haber recibido un enorme apoyo de las agencias internacionales, como la Organización Mundial de las Migraciones, la ACNUR, sobre todo de esas 2 agencias. Obviamente también a través de otras agencias internacionales no perteneciendo a la ONU, como HIAS, algunas otras. Sobre todo lo que fue su apoyo fue en donaciones en especie. Una carpa para instalar a las personas con posibles contagios, nos estuvieron siempre donando alimentación, nos estuvieron donando siempre insumos de limpieza, nos colocaron baños portátiles por si se daba situaciones. O sea, las agencias internacionales fueron unas acompañantes muy fuertes. La parte difícil fue el encierro. Estamos hablando de una población que oscila entre los 19 y 35 años. Es una población muy joven. En aquel momento, cuando se dio el primer semáforo rojo, que fue como por febrero, se restringieron las salidas. Es decir, solamente se podía salir para cuestiones elementales como ir al doctor, para ir a hacer mandado, pero de una persona, estrictos protocolos al ingresar. En ese momento, no todos y todas aguantaron el encierro, el protocolo. Entonces nos quedamos como en 17 personas porque el resto se fue a rentar cuartos, a rentar departamentos en grupo, porque no querían estar en ese encierro. Entonces los que aguantaron, los VIP 17, pues fueron los que se quedaron hasta junio, que oficialmente las autoridades dijeron que ya a lo mejor el confinamiento tan estricto ya no existía. Empezamos a abrir. Sin embargo, los nuevos ingresos a partir de junio no recibíamos personas. Nos quedamos con las 17 personas y no más se recibían. A partir de junio, que se abre más el confinamiento, solo estuvimos recibiendo a las personas que llegaban del Hotel OIM. ¿Qué es el Hotel OIM? El Hotel OIM es un hotel instalado en algún lugar de la ciudad por parte de la Organización Mundial de las Migraciones, que cualquier migrante con posibilidades o con interés de ingresar a un albergue tenía que pasar 14 días en un cuarto de ese hotel, ¿sí? Para descartar la posibilidad. Una vez pasando los 14 días, se podía ingresar ya al albergue. Ok. Vemos que se puede aplicar a un voluntariado. ¿Cómo es que si hay alguna persona interesada acá en Tijuana o si hay alguna persona interesada, no sé, en Chihuahua, en Ciudad de México, si es que pueden hacer el voluntariado de manera digital? ¿Cómo es que pueden llegar a hacerlo? Bueno, de manera digital podemos ver que apoyen a nuestra coordinación de medios y redes, que es a distancia. Puede ser que también apoyen a la coordinación de desarrollo institucional, que es toda esta parte de indicadores. A distancia aquí es difícil, porque aquí debe haber 24 horas personas en el albergue operando, ¿sí? Creo que puede ser a distancia más por ese lado. A nivel presencial, ya que vamos a ser en un estado 100% vacunados y vacunadas,
pues pueden venir a hacer talleres, a dar charlas, a ayudar organizando actividades recreativas. Y esto, bueno, sería con cada coordinación profesional que se pusiera de acuerdo. Por ejemplo, ahorita tenemos 2 practicantes de trabajo social que están en el área de atención y gestión. Estamos ahorita por concluir un convenio con la UABC para que vengan estudiantes de la Facultad de Medicina, enfermeras, odontólogas, etcétera. Entonces, estamos abiertos y abiertas a esas posibilidades, siempre y cuando pues exista una propuesta clara, ¿sí? Una propuesta clara, porque es un albergue de un ritmo muy acelerado, donde tampoco nos gustaría que estuvieran personas que sentadas viéndonos solamente, ¿no? Cómo se mueve que esté activo, prácticamente, exacto. activa. Sí, mi idea como dirección es que sí tiene que ser bajo un proyecto concreto y bajo una meta. Creo que es más. Ok, entonces fructífero. pueden venir a proponerte a ti un proyecto a alguna persona de ¿Sí? aquí de Tijuana, de preferencia en presencial. También puede ser puede ser a distancia, por supuesto que sí. Pero sí, es más interesante, creo que para ambas partes, con una propuesta muy concreta. Ok, muy bien. Siguiente pregunta, ya son las últimas 2 que te hago. ¿Recomendarías el crowdfunding para financiar causas como la que ustedes están haciendo? Por supuesto, creo que hay muchas personas que no conocen este tipo de proyectos, se llega a todo tipo de público y creo que cualquier persona que done lo que sea, se hace esto masivo y la verdad es que sí nos apoya mucho. En lo particular nos apoya mucho este tipo de donadora, por ejemplo, a través de ella. Hace meses nos llegó un buen donativo que fue utilizado, por ejemplo, para la identidad institucional, o sea, todo esto que ven los logos, computadoras, lo pudimos hacer, oficina instalada, lo pudimos hacer a través de donadora, porque una persona que done 10 pesos hasta 300 pesos o hasta 3,000 pesos serán aplicados para profesionalizar y sobre todo para la atención directa. Obviamente el resto que se utilizó fueron para medicamentos, para alimentación. Claro. Última pregunta ya para cerrar el episodio. ¿Podrías darle algún consejo a alguna asociación civil, alguna persona que esté por iniciar una campaña de crowdfunding o financiamiento colectivo? Un tip, el que tú digas, ¿sabes qué? Esto es lo que no se te puede pasar a la hora de hacer tu campaña de crowdfunding. Demostrar lo que hacemos, apoyarse en personas expertas en redes, en medios, ya sea todas las asociaciones civiles a lo mejor no pueden tener una contratada, pero como tú mismo mencionas, hay muchos voluntariados, practicantes en diversas universidades de comunicación. Yo creo que lo que nos ha funcionado hasta hoy es demostrar lo que hacemos, y demostrar lo que somos y demostrarles para quién servimos. Creo que es hacer público. Y las personas se enamoran cuando te ven ahí en el Instagram, cuando te ven en redes, se enamoran de los huertos, se enamoran del ballet de las chicas, se enamoran y se enganchan con el concepto. Con el proyecto al final, ¿no? Se enganchan con el proyecto. Y la finalidad del proyecto, vaya. Y sobre todo institucionalizarse. Las personas que quieren apoyar de buen corazón, siempre lo quieren hacer más cuando ven que hay una seriedad en el servicio a las personas por las cuales están comprometidas. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Cristina Franco, directora de Casa Arcoiris. Estamos cerrando el episodio, Cristina. No sé si quieras comentar algo más. Solamente muchas gracias a Donadora. Muchas gracias por estas iniciativas. A veces se cree que es poco dinero o lo que se recaba muchas veces, pero cuando tenemos necesidades como estas, créanme que nos puede salvar una semana de alimentación, un mes de alimentación, nos puede salvar un tratamiento y nos puede salvar incluso, hasta una tubería que arreglar. Entonces, solamente eso, que muchas gracias a este tipo de plataformas y a este tipo de iniciativas, que además creo que acerca, vamos a mencionarlo de alguna manera, al ciudadano o la ciudadana común, que a lo mejor no estás tan enlazado
con este tipo de instituciones. Ok. Muchas gracias, Cristina. Y en especial, muchísimas gracias a ustedes por hacer este tipo de proyectos, por hacer su proyecto realidad, por hacer este albergue para la comunidad LGBT+. Y me encantó. A mí en lo personal me encantó. Muchísimas gracias, Cristina, por estar ahora con nosotros. Muchas gracias. Y chicos, nos estamos viendo dentro de poco. Ahí en redes sociales estaremos comentando quién es nuestro siguiente invitado y cuándo estará con nosotros en el podcast. Así que nos vemos, que les vaya muy bien y hasta la próxima. Bye bye. Gracias.